Hola amigos, bienvenidos una vez más. Yo soy Adriana, una venezolana en Francia y como ven en el título, hoy les voy a hablar sobre mis experiencias paranormales. En realidad te les voy a hablar de una de ellas que ha sido la que más me ha marcado y voy a contarles la historia desde un principio. Cuando yo tenía alrededor de 5 o 6 años, en nuestra antigua casa, de hecho nuestra primera casa, mi hermano y yo, mi hermano mayor, que tenemos un año de diferencia, dormíamos juntos en la misma habitación. Y en las noches yo me quedaba despierta viendo hacia su cama y yo siempre veía que habían como duendes que brincaban arriba de la cama de él. Y entonces yo me asustaba y me tapaba, me cubría con la sábana y así me quedaba dormida. Pero luego como yo era una niña, yo lo olvidaba y ya y se me pasaba. Pero ya después siendo grande, mi hermano me comenta que él también veía lo mismo. Entonces yo digo, bueno, ya eso pasó, bueno, ¿qué más? Y así siempre tuve como pequeñitos cosas paranormales, pero nada inquietante. Hasta que un día yo estaba hablando con alguien por teléfono en mi habitación. Yo tenía ya aproximadamente como entre 14 y 15 años y estaba hablando con alguien por teléfono en mi habitación y yo tenía por costumbre apagar las luces, todas las luces de la casa y encerrarme con seguro en mi habitación. Entonces yo estaba acostada porque ya era tarde, eran como las 11 de la noche y yo estaba hablando por teléfono en mi cama acostada con todo apagado, con la habitación cerrada con seguro y estaba hablando tranquilamente y de repente siento que la cama, la parte de la esquina, me la levantan, pero de verdad yo sentía que me la levantaron y cuando lo soltaron sonó ¡pa! Y yo me quedé como, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces yo le decía a la persona que tenía en el teléfono, me levantaron la cama y tenía pánico de levantarme de la cama para ir a abrir la puerta y yo decía, si grito, esa cosa va a venir, me va a agarrar, me va a tocar y yo estaba en pánico y así me quedé hasta las 6 de la mañana que empezó a entrar luz por la ventana y ahí fue donde como que reaccioné y le conté a mi mamá lo que me había pasado. Entonces después de eso, de ese tiempo, no sé, comenzaron a haber muchas cosas paranormales en esta casa e incluso a la señora de servicio de limpieza no le gustaba quedarse sola en la casa porque decía que siempre sentía cosas raras, que habían cosas raras y en ese tiempo yo era católica y yo pedía que le pusieran agua bendita en mi habitación y gracias a estos eventos raros que pasaban en mi cuarto, porque hasta una vez también vi que había como un duende que entró por mi ventana y salió. Y yo dije, no duermo más en esta habitación, no voy a dormir más aquí. Entonces empecé a dormir en el salón o en la sala de mi casa. Y teníamos estos muebles que son como de ángulo. Entonces yo estaba durmiendo, mi cabeza daba hacia el pasillo de las habitaciones. Y a mi izquierda, si yo me veía hacia la izquierda, estaba la cocina y podía ver la hora en el microondas. Entonces una noche de esta, yo como tenía pánico de dormir en mi habitación, agarré la costumbre de dormir en el salón. Entonces, en una noche yo me acuesto y no sé si a ustedes les ha pasado ese momento donde estás despierto pero como que te estás quedando dormido. Y yo tenía esa sensación de que me estaba quedando dormida pero aún escuchaba todo lo que estaba alrededor de mí. Y yo llegué y hice así para ver la hora y eran las 3:45 de la mañana. Y yo digo, bueno, son las 3:45, tengo que seguir durmiendo. O sea, yo como que me desperté y no encontraba el sueño. Y digo, tengo que seguir durmiendo. Y entonces, bueno, ahí cerré los ojos y estaba como en ese trance. Y de repente yo siento una persona que está como... eh, cuando tú tienes esa sensación de que alguien te ve. Y yo estaba acostada y yo sentía que la persona me veía así desde arriba. Y entonces, de repente comenzó como a hablar y hacía esos sonidos raros.
y sentí que me empezaron a tocar, todo el cuerpo, los brazos, los pechos, la barriga, las piernas, y entonces el sonido me pasaba de un lado y sentía que se pasaba la otra oreja. Y yo estaba en pánico y lo peor es que yo intentaba moverme, intentaba gritar y no podía. Entonces yo gritaba, llamaba a alguien, pero yo gritaba y nadie me entendía, o sea, nadie me escuchaba, perdón. Yo sentía que yo estaba gritando para nada, porque yo intentaba moverme también y no podía, no podía. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba, bueno, tenía y tengo todavía una amiga que es cristiana. Entonces ella me dijo, Adriana, siempre que tú estés en problemas o que tú tengas miedo de algo, tú empiezas a decir, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo en ese momento me acordé de lo que ella me había dicho. Y entonces yo, así como luchando por despertarme, por gritar, porque alguien me escuchara, yo comencé a decir dentro de mí, la sangre de Cristo tiene poder, y empecé a rezar el Padre Nuestro. Entonces, cuando yo decía la sangre de Cristo tiene poder, yo sentí como una corriente que me entró por los pies y me subió por todo el cuerpo. Y esa corriente, por donde pasaba, yo podía mover el cuerpo. Entonces llegó un momento en que me pude levantar y lo primero que hice fue voltear y ver el microondas. Y eran las 3:45 en punto. O sea, yo no sé si fue que todo eso pasó en menos de un minuto o si yo estaba soñando. Yo no sé qué fue lo que pasó. Pero yo llegué y salí corriendo, corriendo del salón y a buscar a mi mamá. Y yo, mamá, porque yo tenía demasiado miedo. Y yo, mamá, yo te estaba llamando y te estaba gritando y tú no me escuchabas. Y entonces ahí, imagínense, tenía miedo de dormir en mi habitación y después tenía miedo de dormir en el salón. Y así que estuve muchísimo tiempo durmiendo con mi mamá. Me daba mucho, mucho miedo dormir sola, o si no, dormía con la luz prendida. Y así, de verdad que pasó mucho tiempo hasta que yo superé, digamos, esa etapa del miedo a la oscuridad. Le tenía mucho pánico a la oscuridad. Incluso luego yo después me mudé del estado Bolívar, me mudé a Maracay, donde pasé mis últimos 6 años en Venezuela. Y durante muchas, siempre habían noches, y eso me pasaba muy seguido, que cuando tú te estás durmiendo y sientes que alguien se te monta encima y te comienza como a ahorcar, y tú intentas moverte y luchas y sientes que te hablan y te hacen sonidos raros en el oído. Es tan real. A veces yo estaba durmiendo y en el sueño yo podía abrir los ojos, o sea, y yo veía la ventana de mi habitación y veía como demonios, no sé, eran como cosas raras, monstruos, que querían entrar por mi habitación. Querían entrar por mi habitación, por la ventana, y tenían garras y hacían así, pero no podían entrar. Y entonces, y yo luchaba por despertarme, porque dentro de mí yo sabía que necesitaba despertarme. Y así era que yo empezaba como a moverme, hasta que al final me despertaba y tenía que prender todas las luces y empezaba a orar. O sea, estuve mucho tiempo viviendo eso hasta que pasaron otras cosas que yo les contaré después. Tuve otros eventos que hicieron que yo buscara más de Dios, porque yo ahora soy cristiana desde el año 2008. Pero eso es otra historia que les voy a contar después, de cómo llegué al cristianismo. Incluso a mí también me pasaba que cuando moría un familiar o moría un amigo, siempre soñaba con esa persona. Y incluso tengo un amigo que murió en un accidente de tránsito y estuve como un mes y medio soñando con él, de que él me perseguía y yo trataba de huir de él. Y él siempre me perseguía y me decía, Adriana, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Era lo que me decía. Y siempre en los sueños yo estaba hablando, estaba en reunidas con mis amigos, disfrutando, y de repente lo veía y yo le decía a mis amigos, miren, allí está, voy a poner otro nombre, voy a poner José. Miren, allí está José, ¿no lo están viendo?
Y mis amigos me decían, no, pero no, Adriana, ¿dónde está José? No, nosotros no lo estamos viendo, ya él murió. Pero yo decía, claro que no, él está allí, yo lo estoy viendo. Y entonces él lo único que me decía era, ayúdame. Y eso para mí, eso era como un trauma, no sé, yo siempre me despertaba pensando en él. Hasta que llegó un día en que volví a soñar con él, pero en ese sueño él como que me llevó al cementerio y yo estaba hablando con él tranquilamente como y diciéndole tienes que irte pero es que era un sueño y era como que todo lo que yo le decía en el sueño era lo que realmente quería transmitirle. No sé, es muy extraño. Pero yo en ese sueño le decía como que tienes que irte, gracias por haber estado en mi vida, ya es hora de que te vayas, cosas así. Y el último sueño que tuve con él fue en ese cementerio donde él me veía, me sonreía y me dijo adiós. Y después más nunca volví a soñar con él. Así que bueno, solamente quería compartirles esto y también quería comentarles que van a venir muchos videos. Nos vamos a ir de viaje pronto a Dijon. Así que esperen, es una ciudad muy linda que les quiero presentar. Y también voy a seguir compartiendo con ustedes mis proyectos. Hay un video que estoy ansiosa de hacerles, pero tengo que esperar todavía 2 semanas. En 2 semanas van a saber de lo que les voy a hablar. Voy a ser una mujer liberada, como quien dice. Pero no piensan que me voy a divorciar. Eso no, no es eso, ¿ah? Somos muy felices con mi pequeña familia, no es nada de eso. Son proyectos personales y ya les comentaré, ya les hablaré de eso más adelante. Así que nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho y au revoir.